Continúa un día más la escalada en Oriente Medio. Israel ataca lo que considera objetivos de Hezbollah y afirma haber matado a un comandante en Beirut. Esto un día después de que los bombardeos de las fuerzas israelíes dejaran más de 550 muertos. Las potencias mundiales piden el cese inmediato de las acciones militares israelíes ante el temor de una guerra total en la región. Con este y otros titulares destacados, arrancamos. Israel continúa con sus ataques contra Hezbollah, mientras Netanyahu asegura que seguirán golpeando a la milicia islamista libanesa. Decenas de miles de ciudadanos huyen del sur del Líbano. El jefe de Naciones Unidas advierte que el conflicto no debe convertirse en otra Gaza. Y en la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, la escalada en Oriente Medio fue clave en los discursos de los líderes mundiales, incluso para Lula y Petro, aunque Venezuela también tuvo su protagonismo. Conectamos con Carol Guerrero en Nueva York para los detalles. Y un nuevo capítulo de enfrentamientos que involucran a los gobiernos de Argentina y Venezuela. La justicia de ambos países pide mutuamente la detención de sus respectivos presidentes. Los detalles de esta historia en breve. Bienvenidos a DW Noticias desde Berlín. Soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. El ejército israelí aseguró este martes haber matado a Ibrahim Mohamed Kubaisi, comandante de la unidad de misiles de la milicia libanesa Hezbollah, en lo que Israel calificó como ataque selectivo en los suburbios del sur de Beirut. Un ataque que ha dejado al menos 6 muertos y 25 heridos. La ofensiva se produce luego de haber bombardeado en el sur del Líbano unos 1.600 objetivos considerados por Israel como terroristas. Según las autoridades libanesas, los ataques israelíes realizados desde el lunes han dejado 569 personas muertas, entre ellas 50 niños y 94 mujeres, y además más de 1.800 heridos. Las potencias mundiales han pedido el cese inmediato de las acciones militares israelíes en medio de crecientes temores de una guerra total. Y el ministro de Exteriores libanés dice que el número de personas que se han visto forzadas a huir de la campaña de bombardeos israelíes podría estar alcanzando el 500.000. Cientos de libaneses huyen de Beirut hacia el norte del país en busca de seguridad. Una carrera contrarreloj para escapar de los ataques de Israel. A los desplazados a la capital les espera aún más retos. El principal de ellos, encontrar refugio. Escuelas como esta se han transformado en centros de acogida. A pesar de haber sobrevivido muchos ataques, lo que vivimos ayer no tiene precedentes. Parecía una guerra a gran escala. Nuestro pueblo quedó destruido y hay muchos mártires cuyos cuerpos bajo los escombros no se han podido recuperar. Muchos están convencidos de que Hezbollah no es el único objetivo de Israel. Abandonamos nuestras casas porque el objetivo de Israel son los civiles y por eso los ataca. No está atacando objetivos militares, solo civiles. Sin embargo, el ejército israelí afirma que solo ha estado atacando objetivos de Hezbollah como almacenes de armas, lanzamisiles y otras infraestructuras militares. También ha difundido videos como este para demostrar que la milicia esconde armas en el interior de edificios civiles. Estas imágenes, que no han sido verificadas de forma independiente, muestran supuestamente cómo un misil es detonado luego de que el ejército israelí atacara la casa donde se encontraba. Pero según las autoridades libanesas, más de 550 personas han muerto, entre ellas al menos 50 niños. Los heridos no paran de llegar a los ya desbordados hospitales libaneses. Con toda honestidad y por desgracia, estamos viendo que la mayoría, o si no todos, los que han muerto debido a los ataques que tuvieron lugar ayer son residentes que estaban en sus casas. Según Israel, los ataques están destinados a degradar las capacidades de Hezbollah para atacar su país, pero es el pueblo libanés el que se encuentra una vez más atrapado en el conflicto. Y en un video difundido por su despacho, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este martes que las fuerzas militares israelíes continuarán su campaña de bombardeos aéreos en Líbano y lo justificó de esta manera. Seguiremos golpeando a Hezbollah. Al pueblo libanés le digo, nuestra guerra no es contra ustedes, sino contra Hezbollah.
El líder de esta organización, Nasrallah, los está llevando al borde del abismo. Les dije ayer que evacuaran las casas donde hay un misil en el salón y un cohete en el garage. Quien tenga un misil en el salón y un cohete en el garage se quedará sin casa. Hezbollah es un peligro para su país. Libérense de las garras de Hezbollah. Y vamos directo a Beirut con el periodista Joan Cabasés, a quien ya vemos en pantalla. Joan, el ejército de Israel tiene dominio aéreo sobre la región y asegura que alerta a los civiles de los bombardeos. Además afirma que Hezbollah, al igual que Hamás, usa a los civiles como escudos humanos. ¿Tienes información al respecto? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo cierto es que no existen certezas sobre ello. En este asunto siempre será, me temo, la palabra de Israel contra la palabra de Hezbollah. Sí que hay que decir, sin embargo, que Hezbollah no es que se esconda en Líbano o entre la sociedad civil libanesa, sino que es parte intrínseca del país y es incluso la autoridad de facto en parte del país, en concreto en el sur del Líbano también, y de ahí la complejidad de este conflicto. También hay que tener en cuenta que Hezbollah tiene una gran fuerza militar, un gran arsenal, y Líbano es un país pequeño, con lo cual es prácticamente una evidencia que parte de este arsenal tiene que estar metido en zonas urbanas. Entre ayer y hoy, Israel dice haber atacado miles de puntos militares de Hezbollah, pero también es cierto que hay civiles y testimonios que dicen estar viendo y también sufriendo ataques en zonas donde aseguran que Hezbollah no tiene presencia. Muchos también se muestran muy inquietos ante la posibilidad de ser víctimas colaterales de esta ofensiva israelí contra Hezbollah. Hay que tener presente que entre ayer y hoy van más de 50 niños asesinados a causa de esta ofensiva y también se cuentan varias decenas de víctimas mortales entre la sociedad civil. Joan, a diferencia de lo que ocurre con Hamás en Gaza, Hezbollah no gobierna literalmente el Líbano, lo decías en tu respuesta, sí lo hace de facto. Y en los últimos días hablamos de esa situación complicada en la que se encuentra el gobierno libanés ante los ataques contra Hezbollah. ¿Qué está haciendo el Ejecutivo libanés y hasta dónde puede llegar a cambiar algo? La verdad es que el gobierno de Líbano no hay mucho que pueda hacer. Al parecer, el gobierno, hay que recordar, es un gobierno en funciones y el país, Líbano, no tiene presidente. Así que estamos hablando de un país sin liderazgos fuertes, algo que seguramente beneficia a la milicia libanesa Hezbollah. En este contexto, buena parte de los esfuerzos del gobierno de Líbano se centran no tanto en el frente bélico, sino más bien en el frente diplomático y en el frente social. El ministro de Exteriores de Líbano no se cansa de repetir que está por la labor, él y su gobierno, de un alto el fuego que traiga la paz no solo a Gaza y no solo al Líbano, sino a toda la región. Y al mismo tiempo el gobierno impulsa la gran movilización para acoger las decenas de miles de civiles que han abandonado sus casas en las últimas horas y que se suman además a las 100.000 personas que ya habían abandonado sus pueblos durante los últimos 11 meses. Para que os hagáis una idea de la escala, de la gran escala de esta operación, el gobierno del Líbano ha abierto en las últimas horas 252 colegios para hospedar a más de 27.000 personas expulsadas por los bombardeos israelíes. Joan Cabasés, desde Beirut, como siempre, con un informe completo de lo que está ocurriendo en el Líbano. Gracias. A vosotros. Y queremos saber más de lo que está ocurriendo también en Israel y para ello conectamos desde Tel Aviv con la colega Maya Siminovich, quien está siguiendo el minuto a minuto. Maya, vemos que Israel acumula tropas en la frontera con el Líbano. ¿Cuál es ahora el próximo objetivo del ejército israelí? Hola, Leandro. Sea el que sea el próximo objetivo, no es algo explícito. Por ahora Israel dice, si bien está atacando y dice que es un ataque preventivo contra lo que sospechaban que iba a ser un ataque a enorme escala inminente de Hezbollah, por eso están dando informaciones de casas en las que se ocultan misiles y otro tipo de armamento, que son las que están explotando desde ayer. Israel dice, como digo, que están llevando un ataque preventivo. El siguiente paso puede ser una entrada terrestre que no parece que sea lo que se desea, pero es algo que es una entelequia, no podemos saberlo, pero sí se han movilizado muchas tropas hacia el norte. Maya, y justamente tiene que ver con esta posibilidad que estás nombrando. La guerra en el Líbano está implicando en este momento un desplazamiento de tropas desde Gaza. ¿En qué lugar deja esto a la ofensiva en el enclave palestino? Sí, eso realmente es otra cuestión que nos preguntamos bastante. La guerra en Gaza continúa y continúa en potencia.
según se ve por la cantidad de muertos y también por informaciones que recibimos de Gaza. Porque parece que tal vez ha habido algo de movimiento en la opinión pública. De pronto ahora todo lo ocupa el Líbano y las víctimas libanesas y en Gaza tal vez esto pasa a un segundo plano. No se sabe qué puede pasar con eso. Pero lo que Israel está tratando de hacer, el gobierno israelí, es no vincular una guerra con la otra. Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, siempre ha querido vincular la guerra de Gaza a la del norte o sur del Líbano. Y decía que iba a parar de lanzar misiles que comenzó a lanzar por empatía y simpatía con Hamas el 8 de octubre. Decía que iba a dejar de hacerlo en el momento en que hubiera un acuerdo de paz con Hamas. Israel insiste en que no quiere vincular estas dos áreas por sus motivos y pretende también hacer todo lo posible, según dice el primer ministro y el ministro de Defensa, para devolver a los habitantes del norte, que recordemos que hay unos 63.000 desplazados más o menos, que no pueden regresar a sus casas porque en muchos casos no hay casas tampoco y tampoco hay bosques, está aquello incendiado, y dicen que para hacerlo van a llevar a cabo todo lo que tengan en su mano para detener a Hezbollah. Y Hezbollah está atacando también en un radio de acción cada día más amplio a Israel. Es Maya Siminovich desde Tel Aviv. Muchas gracias, Maya. Y mientras cientos de miles de libaneses parecen estar huyendo del sur de su país en busca de refugio ante los bombardeos israelíes, también decenas de miles de israelíes del norte del país tuvieron que hacer lo propio ante los ataques de Hezbollah. Israel ha declarado que su nuevo objetivo de guerra es que puedan regresar a sus hogares. En Haifa, la mayor ciudad del norte de Israel, la corresponsal de DW, Tania Kremer, habló con uno de los que huyeron sobre su experiencia. Las noticias son un constante recuerdo de lo incierto de la situación. Jonathan Cohen y su familia dejaron su casa hace casi un año tras los ataques terroristas del 7 de octubre de Hamas. Vivían en la zona fronteriza con el Líbano. Tras meses sin lugar fijo, encontraron dónde quedarse en Haifa. Cohen es uno de 60.000 israelíes que no han podido regresar al norte debido a los ataques de Hezbollah. Estoy a favor de ampliar las operaciones. Tengo miedo. Conozco a muchas personas, a muchos amigos y familiares que podrían tener que ir al Líbano o a Gaza, así que tengo miedo por ellos. Pero hay que solucionar esto de una vez por todas. No hay otra manera. Hezbollah ataca objetivos más lejanos en Israel y lo hace con armamento más pesado. Israel afirma que su objetivo es eliminar la amenaza de Hezbollah y devolver al norte de Israel a sus ciudadanos evacuados. Esto se ha convertido en un objetivo de guerra para el gobierno. Un objetivo que la oposición y el exministro de Defensa Benny Gantz respaldan. No tenemos otra opción que defendernos. Es cierto que somos más fuertes, pero eso no significa que no tengamos razón. Tenemos razón, nuestra causa es justa. No tenemos ningún interés en el Líbano, salvo la seguridad, y si Hezbollah quiere desestabilizar esta zona, lo pagará, y desgraciadamente el gobierno libanés también. Según las autoridades libanesas, más de 550 personas han muerto hasta ahora en los ataques aéreos. Decenas de miles huyen de las bombas. Israel acusa a Hezbollah de esconder armas en viviendas y en los pueblos del Líbano. Israel está haciendo todo lo posible para evitar daño a los civiles, mientras que Hezbollah se esconde detrás de ellos y dispara a nuestros civiles. Jonathan Cohen está preparado y sabe que todo puede ir a peor. Yo sé que la cosa se puede poner muy fea. Podría ser devastador. Pero ojalá sea la última vez. De lo contrario, no valdría la pena. Hemos sacrificado mucho. Espero que sea la última vez. Quieren volver a sus hogares y tienen esperanza, pero ninguna certeza. Y otro de nuestros temas de titulares. Este martes arrancó en Nueva York el periodo de sesiones anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
con la mirada puesta justamente en la escalada del conflicto en Oriente Medio y también en Ucrania. Se espera que más de un centenar de jefes de Estado aborden en los próximos días algunas de las problemáticas globales más acuciantes, como la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para prevenir conflictos como este. También la emergencia climática, las crisis migratorias o el impacto de la inteligencia artificial en la seguridad mundial. En el discurso inaugural de la sesión, el máximo responsable del organismo, Antonio Guterres, advirtió sobre la inestabilidad en Oriente Medio y afirmó que el mundo no puede permitirse que el Líbano se convierta en otra Gaza, según sus palabras. Luego de esto, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, elevó el tono contra la ONU y a través de la plataforma X culpó a la organización de no prevenir los ataques de Hezbollah perpetrados desde el Líbano. Gallant criticó además que el organismo internacional no haya exigido la implementación de la resolución 1701 que pide el desarme de esta milicia. También los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y también de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, criticaron en sus alocuciones la escalada del conflicto en Oriente Medio. Control de la humanidad sobre la base de la barbarie está en construcción y su demostración es Gaza, el Líbano. Cuando muera Gaza, morirá la humanidad toda. Presenciamos dos conflictos simultáneos con potencial de tornarse en enfrentamientos generalizados. En Gaza y en Cisjordania estamos viendo una de las mayores crisis humanitarias de la historia reciente y que se aproxima peligrosamente al Líbano. Lo que comenzó como acción terrorista de fanáticos contra civiles israelíes inocentes se convirtió en castigo colectivo hacia todo el pueblo palestino. Y queremos saber qué fue lo más destacado de los debates de alto nivel en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y para ello tenemos el placer de contar con nuestra compañera Carol Guerrero en Nueva York. Carol, ¿qué detalles puedes destacar de esta primera jornada? Hola Leandro, es un gusto saludarte desde Nueva York, pues como ya lo escuchábamos, esta jornada sin duda ha estado marcada por esos discursos en los que en casi todos los casos se ha hecho alusión al conflicto en Gaza y también a las tensiones con el Líbano. Además de los presidentes de Brasil y Colombia, también se pronunciaron sobre esto, por supuesto, el presidente Joe Biden, así como los presidentes de Turquía o el rey de Jordania. El presidente de Turquía fue probablemente uno de los que tuvo las palabras más duras. Dijo que los valores del mundo occidental estaban muriendo en Gaza y dijo que se necesitaba una alianza de la humanidad, le llamó él, para frenar a Benjamín Netanyahu. Fueron sus palabras textuales. En medio de todo esto, Leandro, nos hemos enterado de que finalmente sí que viene a Nueva York el primer ministro del Líbano, Najib Mikati. Él inicialmente había cancelado su viaje, pero en las últimas horas ya nos han dicho que finalmente sí viene y todavía se mantiene también la visita de Benjamín Netanyahu. Se espera que hable el jueves o el viernes de esta semana aquí en la sede de Naciones Unidas, por lo que con toda seguridad pues este tema del conflicto en Oriente Medio seguirá marcando la actualidad de esta Asamblea General de Naciones Unidas. Asimismo, pues continúa por acá el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Él rendirá su discurso mañana y de momento está en algunas reuniones con el presidente Biden y bueno, con otros líderes mundiales que asisten también a esta Asamblea General de la ONU, Leandro. Y Carol, además de estos temas que nos mencionas, también Venezuela tuvo su protagonismo este martes. ¿Qué se mencionó sobre la crisis en este país? Es cierto, además del conflicto en Oriente Medio, del tema de Ucrania, de la guerra también en Sudán, de la que hablaron varios de los líderes africanos presentes aquí en Nueva York, pues habló de Venezuela. El primero en hacerlo fue el presidente Joe Biden. Recordemos que en el protocolo de esta asamblea, el primero en hablar es siempre el presidente de Brasil y luego el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Pues curiosamente el presidente Lula no se pronunció sobre el tema de Venezuela, pero sí lo hizo Joe Biden. Él destacó la lucha por la libertad en ese país y pues habló de que esperaba de que la democracia prevaleciera, que la voluntad del pueblo prevaleciera, fueron las palabras de Joe Biden. También se refirió a la situación en Venezuela el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, así como el presidente de la Argentina, Javier Milei. Fue otro discurso que llamó bastante la atención aquí en Nueva York. Él dijo pues que Naciones Unidas estaba cometiendo muchos errores, estaba lleno de contradicciones y que por eso esta organización pues básicamente
estaba perdiendo credibilidad, pero dice él que no ve que todo esté perdido, que cree que hay todavía la posibilidad de seguir luchando por la libertad. Y bueno, terminó su discurso con la frase que él siempre repite en todas partes, que es su particular "viva la libertad, carajo". De manera que ya varios presidentes latinoamericanos se han pronunciado aquí en el marco de esta Asamblea General de la ONU, y por supuesto en los próximos días vendrán más líderes de la región. Incluso, Leandro, vimos en el programa también al presidente de Bolivia, Luis Arce. Él se mantiene como la persona que vendrá en representación de su país, de manera que a pesar de la situación que se vive ahí, parece que también contaremos con su presencia aquí en esta Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Un panorama amplio y claro de todo lo ocurrido hoy en la apertura del periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Carol Guerrero, desde Nueva York, muchas gracias. Y de ese panorama que nos presentaba Carol, vamos a otro que le espera a México, que no es tan alentador si gana Trump, y para eso nos va a hablar Juliana González en la economía. Así es, y para muchas empresas estadounidenses tampoco, Leandro, porque mientras esos líderes mundiales en efecto dan sus discursos en Naciones Unidas, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, presentaba por primera vez parte de su plan económico en un mitin en el estado de Georgia, en el que destacó que impondría aranceles a los productos que se fabriquen en México. Horas antes ya había ofrecido un abrebocas, y es que amenazó a la fabricante de maquinaria agrícola John Deere con imponerle tarifas de hasta 200% a sus importaciones a los Estados Unidos si la empresa cumple con su plan de trasladar su producción a México. Durante su presentación en Georgia, recordemos que es uno de esos estados clave para ganar la presidencia en el mes de noviembre, Donald Trump aseguró que hará que las compañías estadounidenses regresen a producir al país, ofreciendo reducirles los impuestos. Mientras que para aquellas que no lo hagan, se enfrentarán, como John Deere, a altas tarifas. Trump ha hecho de los aranceles a las importaciones uno de los elementos cruciales de su política económica exterior. Esto lo analizamos con Ana Nieto desde Nueva York. Ana, es un gusto saludarte. Entremos en materia. ¿Puede imponer Donald Trump, de ser elegido presidente en noviembre, tarifas o aranceles a empresas como, por ejemplo, John Deere? El candidato republicano a la presidencia ya ha dicho en otras ocasiones que impondrá aranceles del 200% a fabricantes de autos que trasladen producción a México, pero ahora extiende esta tributación a las importaciones de este fabricante estadounidense de maquinaria agrícola, porque ha cerrado una fábrica en el Midwest que se lleva a una de las 4 factorías que ya tiene en México. Para imponer aranceles a John Deere tendrá que pedir permiso al Congreso para poder renegociar de nuevo el acuerdo de libre comercio que tiene con este país y con Canadá, y que ya renegoció durante su presidencia, y prohíbe las aranceles a las importaciones en un gran número de productos. Las propuestas de Trump carecen de detalle, pero ha dicho que impondrá el 200% a todo lo que venda en el país John Deere. Eso incluye a lo que produce John Deere quizá en el resto del mundo, donde tiene muchas fábricas y tiene susceptibilidad de venderlo en Estados Unidos. Por otro lado, Trump estaría así imponiendo una mayor tributación a esta empresa estadounidense que al resto, que sí que les pone aranceles importantes, pero mucho menores. Ana, y el otro gran eje de su campaña son precisamente los recortes fiscales. ¿Cuáles son las promesas en este sentido hechas hoy por Donald Trump en Georgia? De nuevo, Trump vuelve a ser escaso en detalles y hoy ha vuelto a repetir que quiere eliminar la tributación a los ingresos por las propinas y por horas extra. También quiere eliminar la fiscalidad de las pensiones del Seguro Social, que ahora tienen una tributación progresiva, pagan más quienes más ingresan. Además, quiere rebajar al 15% los impuestos para las corporaciones que fabriquen en Estados Unidos, ampliar los recortes fiscales durante más años que ya hizo en el año 2017 y eliminar el límite a la deducción de impuestos locales y estatales que él mismo impuso en estas rebajas de impuestos en el año 2017. Los economistas tienen estimaciones bastante coincidentes de lo que podrían costar estas rebajas fiscales, en torno a $10 billones en los próximos 10 años, que no podrían ser compensados por los aranceles, que por cierto son tributos que pagan los consumidores y no las empresas, porque solamente se recaudarían $3 billones. Es decir, se ampliaría el déficit en $7 billones.
Ana Nieto, muchas gracias por esta panorámica desde Nueva York y hasta la próxima. Pero no solo habría conflictos entre Estados Unidos y México, sino que hay uno muy actual. Leandro, el de Venezuela y Argentina, cuéntanos. Sí, parece una novela, pero lamentablemente no lo es. Porque Argentina y Venezuela agudizan su enfrentamiento político y también ideológico, se podría decir. La justicia venezolana solicitó hace unos días la detención de Javier Milei, escucharon bien. Un tribunal argentino ahora ordenó la captura internacional del presidente venezolano Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad. Se trata de una causa abierta a inicios de 2023 por una denuncia presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia. Si bien se trata de una decisión de la justicia argentina, la orden de captura empeora aún más la ya deteriorada relación entre Maduro y el mandatario argentino Javier Milei. Un nuevo problema se agrega a la lista de conflictos entre los gobiernos de Argentina y Venezuela. La justicia argentina decidió pedir la captura internacional de Nicolás Maduro y su ministro del Interior, Diosdado Cabello. Según los jueces, existen pruebas suficientes para citar a declarar a los dos líderes chavistas por acusaciones de persecución a la población civil en forma de secuestros, torturas y asesinatos. Hace menos de una semana, la justicia venezolana hacía lo mismo con Javier Milei y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Un día después de que en Argentina se comenzara a tramitar la orden de arresto contra Maduro, el fiscal general venezolano abría una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en el control de protestas contra el gobierno de Milei. Hemos decidido designar un fiscal especializado en materia de protección a los derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes contra el presidente argentino Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes deberán responder ante la justicia por las acciones cometidas contra el pueblo argentino. Una acusación lanzada en conjunto con la solicitud de arresto contra Milei por el caso del avión venezolano confiscado en Buenos Aires y que fue entregado a Estados Unidos en febrero pasado. Milei, su hermana y secretaria general de la presidencia Karina y Bullrich fueron acusados de robo agravado y otros delitos. Venezuela y Argentina cortaron relaciones diplomáticas. Maduro y Milei se critican con frecuencia y a veces se insultan. Una relación que ya venía en deterioro desde la llegada al poder del mandatario argentino. Las órdenes de detención por parte de la justicia de ambos países sin duda tensarán aún más las relaciones entre Maduro y Milei. Y hasta aquí llegamos con las noticias. Ya saben que también pueden ampliar toda esta información en redes sociales, que se actualiza gracias a nuestro equipo que trabaja las 24 horas para usted. En nombre de ese equipo me despido hasta la próxima edición de DW Noticias.